Hay expectativa por conocer los términos del texto final del informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea ha escogido un lugar fuera de la sede legislativa para la aprobación del documento. Queremos ahora conocer cuál será la postura de los asambleístas de la oposición que integran la mesa. ¿Elaborarán un informe de minoría o acaso reservarán sus energías para el debate en el Pleno? Estas inquietudes las absolveremos de inmediato. Henry Llanes, dirigente sindical de Petroecuador, diputado de Pichincha por Izquierda Democrática, presidente nacional de la ID, asambleísta alterno por Creo. Asambleísta Llanes, qué gusto que esté con nosotros, bienvenido. Gracias, muy amable, por la invitación. Gracias, Fabricio. Gracias por venir, asambleísta. La oposición ha mantenido una postura evidentemente crítica alrededor del trámite del proyecto de ley para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Y más todavía cuando hemos visto que en los últimos días la atención se ha centrado en qué pasará con este aporte del 40% del Estado al IES para el pago de las pensiones jubilares. Un tema que sin duda centró la atención esta jornada al interior de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Sí, bueno, nosotros lo que hemos dicho es de que más allá del título, observando los dos capítulos, lo que tiene la reforma es una parte reforma el Código del Trabajo y otra parte reforma la Ley de la Seguridad Social. Sobre este segundo punto no se había hablado mucho en los últimos meses. Casi que nos hemos concentrado en el tema de trabajo, pero no en el tema de la seguridad social. Bueno, cuando yo conocí el proyecto, hice un boletín de prensa y envié a los medios, algunos medios lo acogieron porque yo sí me di cuenta que lo estaban eliminando al 40% de la pensión jubilar que está previsto en el artículo 237. A ese artículo están modificando el proyecto. Entonces, yo hice un comentario en Ecuavisa respecto de eso y en otros medios, pero claro, no tomó la fuerza que debía tomar, ¿no? Porque, Fabricio, tú me conoces, que siempre he estado vinculada a los sectores laborales, a los sectores sociales, ¿no? Nosotros hemos sido luchadores por estas causas, ¿no? Y observando la presentación, la introducción y observando lo que decía el ministro Rivera, que a propósito lo conocí cuando él trabajaba en el ministerio, yo estuve en una asesoría de petróleos en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y él es muy joven y hay veces que se le van las palabras, ¿no? Por propio de la juventud, porque él dice que es una novelería el 40%. Yo rechazo esa posición porque... Él ha dicho que porcentajes no existen en otros países. Sí, pero... en esta entrevista él comentaba que investigando y haciendo legislación comparada, existe el aporte del Estado, pero en un porcentaje fijo. Sí. Y lo que él ha dicho es que no se elimina el aporte del Estado, sino que se elimina el porcentaje fijo de ese aporte. Sí, y claro, y lo ve como novelería, y sucede que una ley tiene que concretarse las cosas, porque yo estuve, mi querido Fabricio, en el sector público 25 años. ¿Me das tú esa ley? Tú me la das. Tú eres mi jefe. Y digo, no hay plata. La ley no me dice, es un capítulo abierto, ¿no? Yo digo, solo hay para el 1%. Suponte que tú eres el ministro y yo soy subalterno. Digamos que necesito el 40%, sí, pero yo digo como, en la caja fiscal solamente tengo el 1%. El 1%, digo, ministro, no hay. Ministro Fabricio Vela, no hay. ¿Hay una discrecionalidad? O claro. Sea, esta reforma plantea, ¿es una discrecionalidad del Ejecutivo? Es una locura, es una irresponsabilidad. Y querido Fabricio, en política me gusta ser serio. ¿Por qué el economista Correa y el señor Rivera y Alianza País, por qué no le dijo en el 2006 al Ecuador, mire, yo voy a derogar el 40%, mire, yo voy a demandar la inconstitucionalidad del artículo 237, mire, no les voy a dar 20 centavos más? ¿Por qué no les dijo? Porque uno como político tiene que decirle al electorado qué es lo que va a hacer. Eso no le dijo al electorado de este país, el economista Correa, ni los candidatos de Alianza País. Como no le dijeron, y hoy que están, perdónenme la expresión, Fabricio, encaramados en el poder, toman medidas que ni siquiera los neoliberales la tomaron. A mí me ha tocado luchar por esta cuestión del seguro social desde los años 90. El arquitecto Sisto de Lambayeque quiso privatizar. Los neoliberales, asambleísta Llanes, aprobaron una ley de seguridad social que claramente planteaba la privatización de ese sector. No. Y fue declarada parcialmente inconstitucional, pues. No, le ganamos nosotros al arquitecto Sisto de Lambayeque una consulta popular. En los años 90. En el 95. En el 95. Ahí tuve Pero luego entre el año 99 y el año 2001 aprobaron una nueva ley que fue declarada inconstitucional parcialmente por el Tribunal Constitucional y eliminaron las famosas agencias estas administradoras de fondos previsionales. Nosotros. Exacto. Nosotros, porque pero también lo hicieron. Fuimos de parlamentarios y nos ubicábamos en este lado.
Y nosotros demandamos la inconstitucionalidad. Cuando usted era de Izquierda Democrática, yo recuerdo. Y sigo siendo. A mí lo que me bloquearon es el proceso de registro del partido. Sigo siendo de la IDE. Y entonces, claro, nosotros tuvimos que demandar la inconstitucionalidad de eso. Y nosotros ratificamos, como Izquierda Democrática, ratificamos el 40% en la reforma del 2001. Ese artículo del 237 es ratificado en la reforma del 2001. De la ley de la seguridad social. Eso fue una lucha nuestra. Y nosotros demandamos la inconstitucionalidad de algunos artículos que nosotros los considerábamos que no eran adecuados para la seguridad social. Y entonces nosotros hemos mantenido una lucha coherente. Entonces hoy decimos que no se derogue, así que mi estimado Fabricio, mañana nuestra posición va a ser un informe de minoría, es decir, nosotros nos vamos a oponer a la reforma del artículo 237, a la derogatoria del 40%, a efectos de que la población, los jubilados. Me imagino que tú debes estar con tu mamacita, tus tíos, ¿no? Como yo tengo a mi mamá y mis tíos que ya son jubilados. Entonces, en esa edad, que es el último cuarto de vida de las personas, nosotros ya vamos a entrar dentro de poco en eso, y donde se requiere es que la gente viva en paz, viva en tranquilidad, viva con seguridad. Así que esa es nuestra posición, de manera que esa va a ser la propuesta de mañana. Y tengo otra inquietud. Asambleísta, pero antes de aquello, a su juicio, ¿cuáles serían las repercusiones en efecto de esta decisión? Porque, por ejemplo, hemos visto a los jubilados que se han presentado, que han exigido que se revea la medida, algo que aparentemente no va a suceder, que va a ir tal cual como ya se ha establecido, pero los jubilados actuales no son quienes aparentemente se verían afectados, sino todas las generaciones que venimos detrás. Claro, y eso es lo sí, grave. Es que existiría afectación. Sí, y eso es lo grave porque la seguridad social tiene que ser un manejo de una política a largo plazo, ¿no? Así como es manejada la seguridad social en Europa, en Alemania, en Noruega, en Suiza, en Suecia. Son las primeras instituciones económicas que mueven muchos recursos y que invierten sus recursos en grandes proyectos, ¿no? Que es lo que nosotros hemos dicho que desde los años 90, que por ejemplo se inviertan los recursos no en papeles, no en bonos, sino por ejemplo en una refinería. Observo que al Seguro Social le han comprado como 7.000 millones de dólares en bonos. Eso es 3.000 millones más de lo que pudo invertir el gobierno en una refinería para procesar 100.000 barriles de petróleo, que le hubiese costado al país 4.000 millones de dólares. Por ejemplo, esa refinería que le hubiera construido el seguro Social, eso le estuviera generando y le iba a generar a futuro una enorme rentabilidad. Entonces, esas son el tipo de inversiones. ¿Qué otra cosa le habíamos propuesto nosotros como trabajadores a los gobiernos en los años 90? Por ejemplo, que asuma el peaje de las carreteras. Esa es una inversión segura. Y entonces, claro, proyectos de esa naturaleza le fortalecen al Seguro Social. El peaje de las carreteras que hoy está concesionado, por claro. ejemplo, en el caso de la Panamericana, Exacto. con Panavial, en el caso de las carreteras del Guayas, con Covial, me parece que es esta empresa que tiene el contrato con el gobierno de la provincia del Guayas. Querido Fabricio, más allá de una posición política o del gobierno que esté, todos los ecuatorianos y las ecuatorianas hay que luchar porque tengamos en el país un seguro social moderno, un seguro social eficiente, un seguro social eficaz, y claro, y que integre a todos los ecuatorianos, pero que los integre en igual de condiciones y equidad, es decir, que aporten. Pero es que a eso es a lo que aparentemente se apunta cuando se habla de que en lo posterior se trabajará en un proyecto de ley de seguridad social que garantice una seguridad social universal. Claro, pero digamos en términos simples y muy comprensibles. Lo que se requiere es que si aquí los tres vamos a ser afiliados del Seguro Social, para nosotros para los tres, tenemos un porcentaje de aportación de nuestros ingresos. Así como los tres, tiene que tener todos los millones de ecuatorianos que se incorporan al mercado laboral. Y lo que hay que hacer como política de gobierno es ampliar, desarrollar, expandir la economía para que la gente se incorpore a la economía productiva, tenga estabilidad en su salario, tenga un buen sueldo y aporte al seguro, ¿no es cierto? Y vele por su futuro de él y de su familia. Esa debe ser la dinámica, ¿no? Entonces yo diría que nosotros siempre hemos expresado en esa dirección y yo en lo personal me preocupa lo que se va a aprobar el día de mañana, primero en lo personal y luego eso va a causar mucha molestia a los afiliados y trabajadores activos en este país. Ahí hablamos del tema del seguro. Lo otro, el tema de los techos a las utilidades. ¿Cómo le ve usted? Igual me quedo, Fabricio, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores, yo fui dirigente laboral, los derechos de los trabajadores no tienen que ser afectados. ¿Aquí estamos hablando de una regresión de derechos? Sí, así es.
Porque solo se les dice, mira, solo tú puedes ganar una utilidad de $8.000. Si ganas más de $8.000 de utilidad, ese dinero ya va para la seguridad social, bajo el concepto de la seguridad social solidaria, para que sean otros los beneficiarios. A mí no me parece correcto que hay que quitarles a unos para darles a otros. Aunque el efecto sea, como ha dicho recurrentemente el Ejecutivo cuando presentó esta propuesta, inferior al 1% de la población económicamente activa o sujeta al pago de utilidades. Yo recuerdo que conversaba alguna vez con un líder político que yo siempre lo he respetado y lo he considerado de un hombre de un alto nivel y que todos lo conocemos. Me refiero al doctor Borja. Él me recuerdo que una vez me impresionó cuando yo le decía, conversando, es muy probable, le decía el doctor Borja, que alguna persona se quede sin trabajo y ella es de Machache, una señora. Me dijo, Henry, hay que velar porque no se quede sin trabajo esa señora. Y acá, entonces no voy a decir porque es el 1%, son miles de trabajadores de las telefónicas. Creo que son 16.000 trabajadores, claro, me parece. Así sea una persona, mi querido Fabricio, no hay cómo afectarle sus derechos. Así sea una. Y aquí son miles. Entonces, eso no es gobernar. Si yo fuera presidente, yo no te voy a quitar, mi querido Fabricio, una parte de utilidad para darles a otros bajo un concepto de solidaridad. Yo como presidente tengo que desarrollar la economía para que otros se incorporen y ganen las utilidades que tú ganas. Asambleísta, se me terminó el tiempo solamente con esto. ¿Usted sí va a participar este jueves en la sesión de la comisión? Sí, porque está convocada formalmente y yo voy a ir. Voy a ir y voy a presentar mi informe conjuntamente, hemos conversado previamente. ¿Con Cristina Reyes lo va a hacer? Con la asambleísta Cristina Reyes. Un informe conjunto de los dos. Un informe conjunto. Gracias, asambleísta, por el tiempo. Mi querido Fabricio, muy amable Gracias. por la invitación. Henry Llanes, asambleísta alterno del grupo político de Creo y que además integra la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, con una posición crítica y anticipado, va a presentar conjuntamente con la asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano un informe de minoría oponiéndose a la reforma laboral que está siendo tramitada en la legislatura. Una pausa. TDL Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa, a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca.